Bueno, un placer estar en mi casa, aunque haya estado ausente tanto tiempo. Un gusto verlos a todos. Seguramente vamos a ser redundantes a lo largo de esta sesión con las anteriores sobre los retos del periodismo y los problemas que enfrentamos, así es que entraríamos quizá en algunos matices, coincidiendo esencialmente con muchos de los temas que ya ha planteado Adela. Pero yo quisiera decir que quizá la peor tragedia que experimenta el periodismo en el mundo en este momento es algo que pone en riesgo incluso el sentido de la profesión y reside en la ruptura, en el quiebre del modelo de negocios que durante 200 años o casi hizo posible un periodismo que se presentaba como profesional. La lógica de comprar un periódico, de concentrarse por la noche en un noticiero de buena parte de la población, eso está roto desde hace 2 décadas, un proceso que arranca hace 2 décadas y hoy ha puesto prácticamente en la lona a las empresas periodísticas, que es finalmente el contexto donde ejercemos nuestra profesión, ¿no? La pregunta que cabe en este momento es incluso si puede existir para el futuro un modelo de negocio que asegure la existencia de un gremio profesional que se llame periodista, es decir, si hay una remuneración de parte de la comunidad para ejercer esta actividad en el futuro. Y eso es un absoluto quiebre de paradigma con respecto a lo que antes sucedía. Las evidencias están a la vista. Los periódicos donde nosotros nacimos, los que estamos sentados aquí profesionalmente, eran 2 veces, 3 veces el tamaño de lo que ahora tenemos. Nos tocó dirigir redacciones que eran absolutamente distinto a lo que existe ahora. Esto evidentemente es un fenómeno mundial. Sucede no solo en la prensa escrita, sino también en la radio y la televisión, en la porción que tiene que ver con la generación de noticias, ¿no? Y esto no tiene una salida fácil. Habría que explorar opciones frente al enorme embate que supone la generación de información y su circulación gratuita en las redes sociales, en los ámbitos digitales, ¿no? Un segundo tema, diría yo, bueno, con la reducción de las redacciones sucede también la caída de los presupuestos que están orientados a la generación de información. Padecemos una enorme crisis en términos de contenidos, de calidad periodística, porque en última instancia hay un correlato económico que es el que posibilita o no la generación de información bajo códigos profesionales y bajo un gremio profesional. Eso se ha desplomado a lo largo de todo el mundo y me parece a mí que es, sin menospreciar a los otros, me parece el principal reto que tenemos en este momento, primero como gremio y segundo como comunidad en su conjunto y nuestro derecho a estar informados en términos profesionales, ¿no? El segundo es el embate mismo de las redes sociales, ya avanzaba Adela el tema, y es que esta profusión de posibilidades de compartir información ha dado lugar a casi un nuevo lenguaje para transmitir datos, que están mucho más vinculados con una comunicación no profesional, con todos los vicios que ello significa. Esta toxicidad que tienen las redes sociales poco a poco ha ido distorsionando la manera en que la gente también consume información. Es muchísimo más viral el insulto, la descalificación, que un reportaje, que una reflexión, que una opinión que intenta ser centrada, ¿no? Y desgraciadamente los propios editores nos hemos contagiado de esta inmediatez, de esta necesidad de hacer entretenimiento con la información, de hacer exitoso y viral un material. Y si el primer problema tenía que ver con
la falta de inversión para hacer periodismo de calidad. Esto segundo tiene que ver la manera en que nos hemos contaminado con enormes vicios que si teníamos estaban relativamente acotados y ahora nos hemos entregado a él, ¿no? La viralidad es ahora el nuevo parámetro que define el éxito o el fracaso de los medios de comunicación, con todos los vicios que eso significa. Ahora, estos son temas planetarios, desde luego. Sin embargo, en México tenemos una especie de lluvia sobre mojado por la polarización extrema que, si en el resto del mundo se observa también y ha generado una frivolidad y una polarización arbitraria de la información, en México, en el contexto de un intento de cambio de régimen, independientemente de lo que pensemos, ha provocado que quizá por vez primera estamos confrontándonos en los espacios públicos con versiones distintas o diametralmente distintas de país, ¿no? Es decir, están confrontados en esta conversación pública proyectos de nación sobre los que tenemos divergencias. Y eso hace muchísimo más polarizante, con todos los vicios de la polarización, en México, el tema de la reflexión, la información periodística. Para no equivocarme, porque quisiera decir algunas cosas delicadas, preferiría leer los siguientes dos párrafos. Los tambores de guerra entonados en las mañaneras por López Obrador son un ruido ambiental que, en efecto, prende fuego a la pradera y desfavorece el ejercicio periodístico imparcial y profesional. El presidente ha argumentado que él utiliza las mañaneras para defenderse de un ataque sistemático de una prensa que está en contra de su proyecto de país. Sin embargo, usando ese derecho de réplica, ha descalificado, insultado y poniendo en el banquillo, como no se había hecho nunca desde el poder, el ejercicio periodístico. Tema sobre el cual se ha hablado aquí a lo largo de la mañana y no voy a abundar más. Pero los insultos y descalificaciones del presidente, que están a la vista, también yo diría están presentes en las portadas completas de muchos diarios, dedicados no a informar, sino a inventariar solo aquello que pueda perjudicar a su rival. Es decir, frente a este ataque del soberano, me parece que no hemos tenido la capacidad de resistir la tentación de pasarnos a la trinchera opuesta en gran medida en esa imposibilidad de mantener la objetividad, y no hago un reclamo porque no es fácil ser cuestionado todos los días un medio o una serie de columnistas por el presidente y mantener la ecuanimidad, pero también es cierto que al final esto ha redundado en un ejercicio que también es partisano. El periódico Reforma, pienso yo, eligió hacer política abiertamente desde el momento en que decidió quitar de la dirección a un periodista, René Delgado, y entregársela a un activista político, sin experiencia en prensa, pero conocido por su oposición al obradorismo. Juan Pardiñas, que por otro lado es amigo mío, a quien respeto mucho por otras razones, no necesariamente por sus tareas periodísticas. Una decisión que a mi juicio compromete lo mucho que le debemos a un diario que tanto hizo para profesionalizar y refrescar la prensa de la capital. La pregunta es si en estas condiciones, frente al panorama mundial que he descrito antes, pues, y el contexto local que hace muy difícil el ejercicio periodístico profesional por embate partisano que nos ha tal cual partido en dos, la pregunta es, como periodistas, ¿cuál es el desafío que tenemos enfrente? Y a mí me parece que la única posibilidad es, en efecto, resistir la parcialidad del soberano, del presidente, del poder, que se dice fácil y no es sencillo, pero que si hay alguna salida, esta pasaría por recuperar
los propósitos, los códigos profesionales que nos llevarían a intentar construir esa conversación. Es decir, evidentemente tenemos visiones de país distintas, pero estamos en una nave conjunta y tenemos que llegar a posibilidades por lo menos de escuchar a la contraparte y ver en dónde encontrar algunas coincidencias. Y la responsabilidad del periodista, del analista, del columnista, en mucho, es explorar los puentes que puedan existir en la propia comunidad para permitir una conversación entre unas y otras partes. En la medida en que los periodistas nos convirtamos en militantes políticos, dedicados a hacer un inventario de todo aquello que demuestra la satanización, la perfidia del poder, me parece que estamos rehuyendo esa posibilidad de construir desde el periodismo espacios de conversación, de confluencia, para tratar de entender